¿Dónde terminamos la clase pasada? ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Alguien se acuerda más o menos dónde terminamos? Grados de libertad de un mecanismo, ¿cierto? Para eso entonces teníamos la fórmula estructural de un mecanismo que decía entonces que básicamente W igual el número de grados de libertad era igual a 6 por el número de elementos móviles menos 5 por el número de pares de quinta, menos 4 por el número de pares de cuarta, 3 por el número de pares de tercera, 2 por el número de pares de segunda, menos el número de pares de primera. ¿Sí? Dijimos entonces que ese número de grados de libertad es más o menos... Profe, no está compartiendo pantalla. Ya, qué pena ahí. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Teníamos esta formulita, ¿no es cierto? Que me dice entonces que el número de grados de libertad es igual a 6 por el número de elementos móviles menos 5 por el número de pares de quintas, cuartas, terceras, etc. Y que entonces este número de grados de libertad lo que me representaba era entonces el número de formas en que yo puedo mover un mecanismo o el número de elementos que yo tengo que controlar y si yo controlo esos, cualquiera de los elementos del mecanismo, yo le podría determinar cuál es su posición, velocidad y aceleración. ¿Bien? Y también pues me indicaba entonces, si yo tengo un número superior a 0, tengo entonces que es un mecanismo igual a 0, una estructura, y menor que a 0, una estructura indeterminada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a trabajar con algunos otros mecanismos, como para seguir con lo que estábamos, y determinar el grado de libertad de... Vamos entonces a empezar con este que tenemos aquí, que ya lo tenemos numerado. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Cómo era que empezábamos? ¿Qué tengo que hacer primero? Si me piden, sí, entonces va a empezar el bastidor entonces vemos que es 1. 1 se une con quién? Con 2 mediante el para. Y entonces ese para, ¿qué tipo de par es? Rótula. No. Rótula, ¿no es cierto? O una esfera. Antes, hay muchas formas de dibujarlo. Vamos a dibujarlo de esta forma. Entonces ponemos que esta es mi esfera, que va a tener el elemento 0 unido mi elemento 1 mediante el para, y entonces ese para, vamos a hacer la tablita acá, es una rótula o una esfera. ¿Y qué clase era esa rótula? Tercera, bien ahí, sí, tercera, eh, tercera, y entonces va a ser un par superior e inferior. ¿Van a ver a un par inferior? Inferior. ¿Por qué es inferior? Porque acuérdense que el contacto no se está dando ni en un punto, en una línea, sino que se está dando en una superficie, en este caso, pues,
prácticamente una esfera de esa parte. Ah, bueno, tenemos aquí un relojcito porque es para que con esta numeración, entonces este no sería 0, este sería mi elemento 1 y este sería mi elemento 2. En este caso, entonces 1 sería mi bastidor. Bien, entonces ahora ya tenemos 1A, 1 y 2 unidos mediante el par A, que es una rótula, tercera y es inferior. Entonces ahora vamos a mirar 2 y 3. Entonces 2 y 3 se unen mediante ¿qué? ¿Un par de qué tipo? De rotación. Miren bien, porque aquí No es un bastidor. miren bien lo que tenemos aquí al ladito de la B. Nos está indicando algo en especial esta flechita. ¿Qué nos indica esta flecha? De que él sí rota, pero además de que rota también, ¿qué puede hacer? Deslizarse. Entonces no puede ser un rotacional porque el rotacional únicamente permite rotación, sino que también permite un poquito de movimiento a lo largo de esa dirección. Entonces, ¿qué tipo de par sería? Cilíndrica. Cilíndrico, ¿no es cierto? Porque recuerden que el rotacional y el cilíndrico son muy parecidos, solo que el cilíndrico permite un poquito de deslizamiento. Entonces tengo un cilíndrico y el cilíndrico ¿de qué clase era? Cuarta. Cuarta, cuarta, y sería un par superior o inferior. Inferior. Inferior, ¿no es cierto? Porque el contacto ahí se da en una superficie que es como un cilindro. Entonces vengo aquí, entonces voy a dibujar mi par cilíndrico, que para eso tenemos la tablita que nos ayuda, entonces este va a ser mi par B, que no me une entonces mi elemento 2 con mi elemento 3. ¿Bien hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? Bueno, si no preguntas, entonces enseguida. Vamos entonces con el par C, y el par C entonces me va a unir mi elemento 3 con mi elemento 4. Y entonces, ¿de qué tipo va a ser esa junta, esa unión? Rotacional. Muy bien, ¿no es cierto? Miren que en este caso incluso las flechitas me están ayudando mucho porque mi este puede rotar, pero no se puede deslizar a lo largo de él. Entonces esta unión entre el elemento 3 y el elemento 4 va a ser un rotacional. Y en este caso entonces ese rotacional, ¿cómo lo represento? ¿Lo represento así o lo represento así? ¿Y por qué lo represento de una forma y por qué no lo represento de la otra? ¿Cuál de las dos uso? Pues porque en la tablita que tenemos ahí, que nos dan en la sección 1, me dice que estas son las dos representaciones. ¿La derecha o el de la izquierda? Porque es un mecanismo espacial. ¿Y cómo sabe que es un mecanismo espacial? Pues una forma de saberlo es por el primer par que tenemos, ¿no es cierto? Dijimos entonces que cuando yo tengo una rótula, eso directamente me va a dar mi mecanismo 3D, entonces la representación que yo tengo que utilizar sería esta. Y con eso, esta representación, me puedo hacer esta lineecita temblando, pero pues hay más o menos. Entonces tenemos aquí mi elemento 4 y este entonces sería mi par C. ¿Bien ahí? ¿Tenemos entonces más pares o algo así? ¿O ya terminamos la representación esquemática? Ahora, este es D, ya dijeron que era rotacional.
rotacional qué clase es? Cinco. Quinta, ¿no es cierto? Y entonces también es un par inferior. Listo, entonces ya tenemos completa mi representación esquemática, o me falta algún par o me falta algo. Entonces, ¿qué dicen? ¿Ya está completo o no está completo? Pues la representación ya estaría, ¿no? Sí, ya no tengo más pares, no tengo más elementos, ya tengo la representación esquemática. Entonces, esa es mi representación esquemática de mecanismo. Vamos entonces ahora a calcular el número de grados de libertad, que W va a ser igual a ¿qué? De 6, que tengo arriba, por el número de elementos móviles. Y en este caso, ¿cuántos elementos móviles tengo? Tres elementos. 3 elementos móviles, ¿cierto? No se dejen engañar aquí con este 1, porque este 1 es ¿quién? Bastidor. Como el bastidor no es un elemento móvil, entonces los móviles serían mi elemento 2, mi elemento 3, mi elemento 4. Entonces en total voy a tener 3 elementos móviles. 6 por 3 menos 5 por el número de pares de quinta, y en este caso entonces ¿cuántos pares de quinta tengo? Pues uno solo, ¿no es cierto? Es rotacional, acá tenemos el rotacional, menos 5 por 1, menos 4 por el número de pares de cuarta, y en este caso el único cuarta que tenemos es un cilíndrico, entonces menos 1, menos 3 por el número de pares de tercera, y en este caso tenemos un par de tercera que es esa rótula, y no tengo más pares, no tengo ni pares de segunda ni pares de primera. Entonces en total, ¿cuánto me estaría dando el número de grados de libertad? Entonces tengo 6 por 3, 18, y aquí tengo 5, 4, 9 y 3, 12, entonces en total tengo 6 grados de libertad. ¿Sí? O sea que si yo quisiera controlar este mecanismo, si yo quisiera ver la posición de este mecanismo, va a necesitar saber la posición o las coordenadas de 6 de esas variables. En este caso, por ejemplo, miren que este mecanismo, por ejemplo, podría ser zeta y, supongamos, zeta x, zeta z, podríamos llamar este zeta b, tb, y este zeta c. O sea, serían los 6 entradas para ese mecanismo. Si yo conozco esas 6 variables, entonces yo podría definir la posición de cualquiera de mis eslabones de este mecanismo. Bien, entonces, acuérdense, este número de entradas me dice cuántas variables yo tengo que saber para entonces conocer la posición exacta de todo el mecanismo. ¿Sí? Esa es como una forma fácil de acordarse qué es una entrada o para qué son los grados de libertad del mecanismo. Bien, ¿hay dudas entonces con este mecanismo? ¿No hay dudas? Entonces, vamos a sacar otro mecanismo. Esto es lo mismo, a ver cómo nos va. ¿Este ya lo habíamos hecho o no? Bueno, listo. Vamos entonces a trabajar con este mecanismo. Vamos a suponer pues, que el bastidor va a ser el elemento 0. Porque todos los bastidores tienen la misma numeración. Vamos a unir entonces a 0 con 1 mediante el par A, 1 con 2 mediante el par B, 2 con 3 mediante el par C, y 3 con 0 mediante el par D.
¿tenés mecanismo 3D o mecanismo 2D? Este mecanismo se puede mover en un plano. Es de, ¿no es cierto? Una forma de verlo rápidamente, pues simplemente con este par que tengo aquí, es una esfera. Pues ya con eso pues se me complica mucho que sea 2D, igual si esto hace una rotación, esto se mueve en esta dirección, o sea, no hay forma en que se mueva. Vamos entonces a empezar dibujando entonces por aquí el par A, 0,1. ¿Qué tipo de par es ese? Entonces ese par A. Rotación. Par de rotaciones. Par de rotación. Divisidor. El dibujo. Entonces, a 0. 1. Creo que sea más o menos de la misma forma. ¿Mediante quién? Mediante el par A. Podemos hacer también la tablita, pues para que al final nos quede como más fácil determinar los grados de libertad. Entonces, un rotacional ya hemos visto entonces que es de quinta y es el par inferior. Vamos entonces ahora con el par B. Par B, ¿qué tipo de par es? Par Rótula. rótula o esférico, como lo quieran llamar. Entonces tenemos que mi par B entonces va a ser un rótula esférico. Ese de tercera, lo acabamos de ver. Entonces vamos a tener entonces la rotación de un par esférico, vamos a par B. Y a seguir hacia acá, y este va a ser mi elemento 2. Llegamos, entonces ahora vemos el par C, que el par C entonces me da un elemento 2 con 3. Entonces, ¿qué tipo de par va a ser ese par C? ¿O es un par que no hemos trabajado? No sería eh, me fue la palabra. No sigue Compacta. siendo un rotacional. Eso, rotacional, sigue siendo rotacional. Sí, pero es lo mismo, ¿no es cierto? O sea, si esto estuviera acá liberado, esto lo que este elemento, lo único que hace respecto al elemento 3 es rotar. Lo mismo. Solo que ves con otra construcción. Entonces el par C también va a ser un par rotacional y entonces también va a ser un quinta y un par inferior. Un par rotacional que me une 2 con quién? Con 3. Y ahora entonces, ya para terminar, entonces voy a unir 3 con 0 mediante mi par D. Entonces ese par D, ¿qué tipo de par es? Cilíndrico. Miren que alguien comenta prismático. Él sí se puede deslizar en esta dirección, pero él no solo se desliza en esa dirección, sino que también puede rotar. No puede ser un prismático porque permite rotación. En cambio, si es un cilíndrico, pues ya, ¿no es cierto? Él rota y además de que rota, se traslada. Entonces, par D es un par cilíndrico, par D cuarta, que también es. Vamos y miramos entonces la rotación par cilíndrico. Entonces, 3 con 0 se unen mediante mi par D. Y ya tenemos entonces la representación esquemática de este mecanismo.
ya teniendo la representación esquemática, identificando todos los pares, entonces podemos venir y calcular nuestros grados de libertad. En este caso, entonces, vamos a hacer PI por el número de elementos móviles, que en este caso, entonces, ¿cuántos son el número de elementos móviles? 3. 3 elementos móviles, menos 5 por el número de pares de quinta, que en este caso, 2 pares de quinta, para y el par C, menos 4 por el número de pares de primera, que en este caso entonces, digo, de cuarta, en este caso entonces es este cilíndrico, entonces tenemos 1, menos 3 por el número de pares de tercera, 1, que es esta rótula, 3 por 1. ¿Cuántos me están dando los grados de libertad de este mecanismo? Va a tener 10 por acá, 14, 17, 6 por 3, 18, menos 17, tenemos un grado de libertad. O sea que si yo controlo únicamente la posición, por ejemplo, o sea, si yo colocara, en este caso pues tenemos este como entrada, entonces si yo tengo o conozco teta A, cómo se comporta este teta A, yo puedo determinar la posición de cualquiera de estos elementos, ¿sí? O en algún caso, si teta A no fuera la entrada, sino por ejemplo, que la entrada fuera entonces en D, entonces yo podría únicamente controlar YD y con YD entonces saber la posición de cualquiera de estos elementos. Y por eso mismo es importante saber cuál es la entrada, porque la entrada también va a ser el elemento el que yo controlo, el que voy a medir, el que voy a saber cómo va, en qué posición está. Y ya conociendo la posición de esa, pues entonces conozco la posición de los demás. ¿Ven ahí? Bien con este mecanismo entonces. Sí, profe. Vamos a empezar a hacer otro mecanismo, aunque en este caso pues vamos a reutilizar uno que ya teníamos. Vamos a mirar entonces este mecanismo en específico. ¿Ven ahí? Antes de cualquier cosa, entonces ustedes dirían que este mecanismo, ¿cuántas entradas debería tener? O por así como por intuición, este mecanismo, ¿cuántos grados de libertad debería tener? ¿Ah? Saquemos uno por aquí, que es como parecido a este. Ya todos pagaron dinámica, ¿no es cierto? Este mecanismo, ¿lo vieron en dinámica o no? Mecánica. A mí dicen 2, por aquí me dicen -1. Cuidado porque si es -1 no se movería. Entonces, pues por lo general, miren que cuando lo veían en dinámica, únicamente nos daban información de un elemento. Por ejemplo, nos daban posición, o sea, el ángulo, velocidad de aceleración de él. ¿Ves? Este mecanismo en especial, pues porque es que son el mismo, únicamente va a tener un grado de libertad. O sea, si yo controlo el ángulo de el primer elemento, yo puedo saber el ángulo y posición del segundo y del tercer elemento sin este mecanismo en especial tiene un grado de libertad. Lo que queremos hacer entonces es ver entonces cuánto nos da. Tenemos ya la numeración, ¿no es cierto? 4 es el bastidor, 1, 2, 3. Vamos a empezar entonces a hacer el dibujito, aunque ya les mostré cómo queda. Entonces, parte de rotación. ¿Por qué elegí esta representación para hacer par de rotación? Pues porque incluso con este fue el ejemplo que utilizamos para hablar de mecanismos planos. Entonces,
entonces vamos a tener aquí otro par de rotación, que sería el par B que me une 1 con 2, tenemos entonces aquí el par C que me une 2 con 3, y tenemos entonces, de nuevo ya para llegar al bastidor, 3 con 4 mediante el par B. ¿Qué tipo de pares tiene ese mecanismo? ¿Los 4 pares de qué tipo son? Todos son de rotación. Todos son de rotación. Entonces, si yo vengo y quiero calcular entonces número de grados de libertad, entonces van a ser 6 por el número de elementos móviles, que en este caso, entonces, ¿cuántos elementos móviles son? 3. 3, entonces tengo 6 por 3 menos 5 por el número de pares de cuarta, que en este caso, entonces, ¿cuántos? Digo, de quinta, que en este caso, entonces, ¿cuántos son? Serían 4. 4, entonces en total, ¿cuánto me estarían dando mis grados de libertad? Menos 2. Menos 2. Y según lo que yo acabo de decir, lo que les dije al principio cuando coloqué ese mecanismo, ¿cuántos grados de libertad, cuánto les debería estar dando esto? 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo mecanismos 3D, todos mis grados de libertad están habilitados, ¿no es cierto? Yo no tengo ningún problema porque todo eso está ahí, pero en cambio cuando yo estoy hablando de mecanismos planos, una de las condiciones que teníamos era ¿cuál? O en realidad, ¿cuál era la condición para que fueran mecanismos planos? ¿Cuántos grados de libertad están restringidos? Tres 3 grados de libertad están restringidos. Entonces, si yo voy a utilizar esta ecuación y lo primero que escribo es, no, pues tengo que son 6 grados de libertad disponibles. ¿Eso pasa en un mecanismo plano o no? No, en realidad, ¿cuántos grados de libertad tengo disponibles en un mecanismo plano? 3 nomás. 3 nomás. Antes, no, cuando estoy hablando de mecanismos planos, entonces ya me va a cambiar la ecuación, porque entonces tengo 3 grados de libertad disponibles por n números de grados de libertad, y entonces ahora voy a empezar a colocar restricciones. En este caso, entonces van a ser el número de pares de quinta, que entonces, ¿cuántas restricciones tiene un par de quinta? Más de quinta tiene ¿cuántas? 5, ¿no es cierto? Pero de esas 5, 3 ya están restringidas simplemente porque eso es que es un mecanismo plano. Entonces en realidad un par de quintas, ¿cuántas restricciones extra me aportan al mecanismo? serían 2. No. 2, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener 2. Y entonces si estamos hablando de mecanismos de pares de cuarta, entonces de esas 4 restricciones que tengo, porque es par de cuarta, entonces únicamente tengo que agregar una nueva. Y cuando estamos hablando de mecanismos planos, dijimos entonces que ya lo que eran pares de tercera, segunda y primera, yo no puedo tener, porque esos tienen ya demasiados grados de libertad, y la condición para que son mecanismos planos es que tenga 3 restricciones. Entonces, por ejemplo, yo no puedo tener aquí una esfera, yo no puedo tener una esfera plana. Entonces, cuando estamos hablando de mecanismos 2D, mi ecuación no puede utilizar esta ecuación, porque es que mire lo que me dio esta ecuación, me está dando menos 2 grados de libertad. En cambio, entonces, si aplico esta nueva ecuación, que está modificada para mecanismos planos, entonces va a tener 3 grados de libertad por el número de elementos móviles, que en este caso entonces tenemos 3 elementos móviles, menos 2 por el número de pares de cuarta, y en este caso entonces vamos a tener 4 pares de rotación. Entonces, ¿cuánto me van a estar dando los grados de libertad? ¿Cierto? 9 menos 8,
uno, que les dije al principio, que únicamente voy a tener una entrada, que solamente tengo que controlar una de las posiciones de los eslabones para saber la posición de los demás. Entonces, por eso mismo quise empezar con este elemento y por eso mismo hasta este momento solo habíamos hecho diagramas y cálculo de grados de libertad de mecanismos 3D, porque cuando tenemos mecanismos 2D, entonces la ecuación que yo tengo que utilizar es esta. ¿Sí? Esta es mi ecuación para los grados de libertad para un mecanismo. 3 por el número de elementos móviles, menos 2 por el número de pares de quinta, menos 1 por el número de pares de cuarta. ¿Bien ahí? ¿Dudas entonces con eso? Entonces, tengo que identificar si mi mecanismo es 3D o si es 3D, entonces utilizamos esta ecuación, la completa, hasta ahí. Y si es un mecanismo 2D, entonces vamos a la simplificada. ¿Bien ahí? ¿Bien con eso? Entonces vamos a ver si funciona, vamos a otro mecanismo plano, más sencillito. No lo guardé. Hagamos este. Este también es un viejo conocido. A ver cuánto nos da los grados de libertad de este. Entonces, según la lógica, ¿cuánto esperarían ustedes que nos dieran los grados de libertad de este mecanismo? En este caso, pues, ¿cuántos elementos estoy controlando o a cuántos movimientos, a cuántos eslabones les estoy dando movimiento? Uno, ¿no es cierto? Mire que el que le estoy controlando yo todo es a este primero, que es el que está pegado al motor, y yo pues ya aumentando, cambiando el motor o aumentando, cambiando la corriente o de alguna forma, pues yo puedo entonces llegar a variar esa velocidad. Y este es el único en el que estoy yo dando movimiento, al que le estoy controlando cómo se mueve. Entonces, debería darnos un grado de libertad. Vamos a empezar de nuevo a hacer la numeración. 0 va a ser el bastidor, 1 es el elemento verde, P de par, 2, recuerden que aquí teníamos dos pares, C y D, 3 va a ser entonces toda esta plumilla, tenemos el par E que me une la plumilla con el bastidor nuevamente, tenemos aquí mi elemento 4, tenemos aquí F, 5, y tenemos el par H que me une nuevamente 5 con bastidor, por lo que va a ser ahí más o menos rápido el diagrama, porque este ya lo hemos trabajado antes, para rotacional. Obviamente, pues, fácilmente se puede ver que es un mecanismo plano. Convertidor, F, H, 5, elemento 3, 4, 2, elemento 1. Qué pena yo el dibujo tan feito, pero pues ustedes me perdonarán. ¿Listo? ¿Hay necesidad de identificar pares? Pues no creo, ¿no es cierto? En este caso todos los pares son ¿de qué tipo? Rotación. Rotación. Todos van a ser de quinta. Vamos entonces a ver cuánto nos va a dar, cuánto nos debería dar, cuánto, 1, porque ya dijimos que ya tenemos, vamos a tener 3 por el número de elementos móviles, y en este caso entonces, ¿cuántos elementos móviles tengo?
o no tengo elementos móviles. 5. 5, ¿cierto? Tenemos entonces 5 elementos móviles menos 2 por el número de pares de cuarta, que entonces, ¿cuántos pares de cuarta tenemos? Entonces, que los dedos. A, B, C, D, E, F y H. Total, entonces, ¿cuántos? 7. 7 por 7 grados de libertad, entonces nos va a tocar en total 15 menos 14, 1 grado de libertad, ¿cierto? Que es lo que esperábamos de este mecanismo, porque como dijimos ahí, estamos empezando con este ejercicio, que únicamente necesito controlar este elemento verde para saber la posición y velocidad ya de todos los elementos. 1 grado de libertad, que es lo que esperábamos que nos diera. ¿Dudas ahí entonces con este ejercicio? Por ejemplo, si yo conozco únicamente teta A, yo ya puedo conocer teta de cualquiera de esos elementos o la posición de cualquier punto sobre esos elementos. Entonces ahora entonces, ¿cuántos grados de libertad esperarían que ustedes que nos diera ahí en esta prensa? Un grado de libertad, ¿no es cierto? Pues porque o incluso imaginándoselo uno para operar esto, lo único que tiene que hacer es hacerle fuerza a este elemento rojo y ya con eso, pues entonces el nivel de este elemento final que sube o baja, dependiendo pues, del elemento que vamos entonces a numerar todos mis elementos. Va a tener 0, bastidor, que es todo este elemento verde grande, 1, que sería la palanca roja, 2, este azulito, 3, este primer amarillo, 4, este segundo amarillo, 5, ya este café que baja. Vamos a tener entonces el par A que me une 0 con 1, el par B que me une 1 con 2, par C que me une estos elementos, par D, estos dos, y obviamente tengo que tener cuidado aquí, tengo el par E que me va a unir el café con el bastidor nuevamente. ¿Tienen ahí dudas hasta ahí? ¿Comentarios hasta ahí? En el C no era C y D. ¿Por qué? Pues porque el 2 y el 3 y el 2 y el 4 serían dos pares. Son dos pares, ¿no? Entonces, ya que las matas, entonces no tiene que tener, o sea, es bueno tener orden, sí, pero si en algún caso, por ejemplo en este, pues se llama F, el segundo para ahí, sin ningún problema. O sea, no es camisa de fuerza que tienen que estar numerados en orden, no es camisa de fuerza de que todos los pares tengan que ir también pues, con letras en el orden que es. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Si está bien, ya podemos empezar a hacer la representación esquemática o nos faltará algo. No nos falta nada, entonces podemos empezar. ¿Es un mecanismo plano o no es un mecanismo plano? Si es plano. Sí, es plano. Entonces, vamos a empezar por este lado. Voy a tener entonces 0 con 1, se une mediante un rotacional. Pues podemos 0 para que sea un poquito más parecido, que le va a hacer toda la forma del elemento. Entonces este va a ser 1, que se unen mediante el par A. Luego entonces entre 1 y 2 tenemos el par B, que también es un par rotacional. Entonces tenemos aquí el elemento 2,
tipo 2 mediante el par B. Luego entonces llegamos aquí, tenemos los pares C y F, que me unen 2 con 3 y que une ese 2 con 3 que ya se unieron con el elemento 4. Tenemos el par D, que me une 4 con 5 mediante un rotacional. ¿Este par E de qué tipo es? D. ¿Es un par de qué tipo? Prismático. Prismático, ¿no es cierto? A pesar de que la construcción pareciera que es un cilíndrico, como estamos hablando en el plano, este elemento 5 lo único que puede hacer es subir y bajar, entonces en realidad tenemos aquí es un prismático. Esta es una forma de representarlo, aunque esta puede llegar a ser confusa porque se puede confundir con un prismático, entonces muchas veces la gente no utiliza este, sino hacen algo parecido a este. Prismático, utilizándose con respecto a bastidor, pero igual, pues cualquiera de los dos estaría bien. Pues, si vamos a eso, no tiene lógica que yo dibuje un par cilíndrico en el plano. Bien, entonces, ¿ya está bien o nos falta algo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Está bien esa representación? El 3 no tendría también un par, ¿Y unido pues a que lo qué? uniera con el bastidor. Ah, entonces aquí vemos que cuando yo estaba pensando en esto me faltó un par que me une 3 con bastidor, entonces lo puedo llamar H, entonces ahí unimos el elemento 3 con el bastidor mediante el par H. ¿Bien ahí? Entonces ya tenemos representación esquemática, venimos y sacamos la formulita estructural de los mecanismos, entonces 6 por el número de elementos móviles, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Pues ¿cuántos elementos móviles tengo si nadie tiene ningún comentario? El chat creo que está ahora. Ah, es la otra fórmula, ¿no es cierto? Tengo que tener cuidado porque pues, ya dijimos que es un mecanismo plano, entonces en realidad son 3 grados de libertad por el número de elementos móviles. En este caso, entonces, ¿cuántos elementos móviles tenemos? 5. 5 elementos móviles menos 2 por número de pares de quinta. En este caso, entonces, ¿cuántos pares de quinta tenemos? 6. Si coloco 6, me van a dar 15, 3 grados de libertad. ¿Usted qué dice? ¿Eso sí puede dar 3 o no puede dar 3? A ver, pues vámonos a contar. Par A, par B, par C, par F, par D, par E y par H. ¿En total cuántos son? Cuidado, no son 6, ¿no? Bien. Que este par es un prismático. Prismático también es un par de quinta. 3 por 5, 15. Entonces tenemos un grado de libertad. ¿Ven ahí? Vamos a sacar otro mecanismo. Vamos a ver entonces cuánto nos están dando los grados de libertad. Este
también ya lo habíamos trabajado, ¿no es cierto? Tenemos entonces bastidor 1 para par B que venía 1 con 2 y par C que venía 2 con bastidor nuevamente. ¿Si era plano o no era plano? Sí, Sí, ¿cierto? Entonces podemos empezar dibujando ahí la unión entre 0 y 1, que es el par A, que es ¿de qué tipo es este par? Porque él puede rotar pero no deslizarse por los topes que tiene, entonces va a ser un rotacional, entonces voy a tener entonces que mi elemento 0 se me une con mi elemento 1 mediante el par A. Bueno, que es elemento 1, pues lo podríamos dibujar así, o se podría dibujar, por ejemplo, toda la leva, sería 1. A veces no hacen eso, sino que dicen, no, pues simplemente voy a dibujar una parte y este es mi elemento 1, y no hay ningún problema. Vamos a dibujarlo de la otra forma completo para no perdernos. Este va a ser mi elemento 1, que se me une con 0 mediante. Luego entonces voy a tener aquí mi elemento 2, que entonces 1 se une con 2 mediante este par B. Y entonces ese par B, ¿qué tipo de par era? ¿Alguien se acuerda? Par superior. Curvalínea. Par superior, curvalínea. ¿Y ese par de qué clase era? De cuarta. Cuarta. Entonces tenemos aquí 2 que se une con mi bastidor mediante el par C, que este es un prismático, ¿cierto? Pues si hago mis grados de libertad, entonces ¿cuántos elementos móviles tenemos? Dos. 2 elementos móviles menos 2 por el número de pares de quinta, y en este caso entonces ¿cuántos pares de quinta tenemos? Dos pares de quinta. 2 pares de quinta, el par A, que es un rotacional, y el par C, que es un prismático, menos 1 por el número de pares de cuarta, que en este caso entonces ¿cuántos tenemos? Bueno, que nunca hemos colocado menos simplemente el número de pares de cuarta, que en este caso entonces únicamente tenemos un par de cuarta, que sería ese par B, que es un par curvalínea. Entonces, ¿cuánto me está dando los grados de libertad? 9. Aquí tenemos. Ay, yo por qué coloqué. ¿Cuánto nos está dando? Entonces, 3 por 2, 6. Es que 3 por 2, 9. Menos 11, entonces menos 2. Eso sí tiene lógica. ¿A dónde metí las patas? ¿Qué pasó? ¿Cierto? Que en realidad tengo son menos 2 por el número de pares de quinta, que pues el número de pares de quinta no son 5, sino que son 2 pares de quinta. Entonces ahora sí, entonces 3 por 2, 5. Es que 3 por 2, 5. Ay, ay, ay. 3 por 2, 6. Menos 5. Tenemos un solo grado de libertad. Ahí, entonces en este caso, en este mecanismo en específico, esta tiene que ser la entrada. No por algo de los mecanismos, sino por simple construcción. Cuando yo tengo levas, esta tiene que ser mi entrada porque este mecanismo no es invertible. O sea, yo no puedo mover este y que este se me va. Si yo subo esto, esto simplemente se va a caer.
En este caso la entrada tiene que ser 1, no por nada de lo que hemos visto hasta ahora, sino que simplemente por la misma construcción de los mecanismos, mi entrada tiene que ser en este caso 1. Entonces, si yo conozco teta A, yo podría muy bien saber la posición de C, por ejemplo. Bien, hasta ahí, dudas hasta ahí. Hay una ecuacióncita, ahora es difícil. Listo, ya tenemos, ya entonces trabajamos con unos sencillitos, vamos entonces a intentar uno que sea un poquito más complicado, que no hayamos trabajado, a ver cómo nos va. Entonces tenemos este mecanismo. Bien ahí, es un mecanismo plano, pues, porque incluso hasta la representación de los rotacionales es una representación 2D. Pues listo, ustedes me dirán, ¿cómo empiezo? Entonces, aquí estoy marcando el tema. Voy a empezar con el prismático, Con este prismático, el de o con el este. par EF, o como quiera, o desde la A, desde la A. Compañero dijo, empecemos por este, no hay ningún problema. Pero entonces, este pare, ¿qué uniría? Ustedes dirían que ¿qué une? El bastidor y ese elemento 4. O sea, que ese E es un par de qué tipo. Es un prismático con un rotacional en la mitad. Pero estamos diciendo E, no F. Aquí estamos, uno solo, entonces sería antes E, va a ser el que me une mi bastidor, pero con 4, entonces ese tiene que ser el prismático. Ya F sería el que me une entonces ese elementico que se desliza, que es 4 con 3. Y eso es bueno tenerlo en cuenta cuando ya estemos solucionando mecanismos más adelante, que este, entonces, va a ser mi prismático y este va a ser mi rotacional. Si alguien dice, no, pero es que yo quiero que F sea mi prismático, no hay ningún problema, pero entonces que esté claro cuál es cuál. Entonces, en este caso, queremos que E sea el prismático, entonces, no, entonces voy a empezar aquí, voy a dibujar un prismático pegado al bastidor que me una entonces 0 con 4. Si les gusta esa representación o alguien tiene problema con esta representación. Porque si yo utilizo esta representación, pues luego mi rotacional quedaría a este lado y entonces no van a quedar uno sobre el otro. Entonces, no, más bien no utilicemos esa representación, sino la otra, la que parece un... Podemos utilizar una representación parecida a esta, para que no tenga luego problemas yo en saber algo. Entonces, tenemos que dentro del bastidor se desliza ese elemento 4 que están unidos mediante el par. Y ya luego entonces puedo unir a 4 con 3 mediante un rotacional que saldría ahí de este elemento. Entonces, ahí el siguiente par que sería mi par F. Bien ahí, bien con esa representación, dudas ahí con eso. Dudas con esta representación que sería básicamente esto de acá. Si no hay dudas, entonces continuamos. Luego entonces llegamos aquí a esta unión de acá, esta unión, entonces empecemos uniendo el elemento 3 con el elemento 1, pues ese 3 y ese 1 podemos decir que están unidos mediante qué par.
Rotacional. Entonces alguien dice, no, pues mire, esto es una varilla, esto es otra varilla, esto cuando se mueva parece que se estirara, entonces yo creo que sí, podríamos decir entonces que 3 y 1 lo vamos a unir mediante un par, digamos que sea el par C, entonces este par C va a ser un par rotacional. Entonces aquí tenemos mi elemento 1, y 1 ¿con quién se une? Mediante el par B. Con el bastidor. Bastidor. B, que me une 1 nuevamente con bastidor. Entonces, ¿qué tenemos ahora? ¿Cómo continuamos? Porque entonces, miren que tenemos que pasarnos a qué elemento, a este elemento 2, ¿o no? Entonces tenemos aquí un par que incluso aquí me están diciendo el par, se va a llamar el par D. Pero ese par D, ¿qué tipo de par es? Porque si yo voy y miro ese, si yo lo veo aquí aparte, lo que voy a tener es algo parecido a esto. Entonces, ese par que yo tengo ahí aparte, dibujadito aparte, ¿ese par es un rotacional o es un prismático o ese par qué? ¿O es un par que no hemos trabajado hasta ahora? Entonces, para que alguien nos dice corredera, pues ya habíamos trabajado algo que se llamara corredera, ¿no? Compañero, pues estudió algo, ¿no? Por algún motivo ya conoce un poquito más, pero entonces hasta ahora no lo hemos trabajado. Entonces, ¿qué hacemos? Porque entonces, si no hemos visto nada, entonces nos llevó el demonio, ¿o qué podemos hacer? Analizar su grado de libertad. Analizar sus grados de libertad, ¿no es cierto? Si es un par que yo no he trabajado hasta ahora y pues hasta ahora nadie me lo había presentado, pues lo único que me queda es mirar grados de libertad. Entonces, vamos a colocar entonces los ejes, voy a colocar los ejes en especial, uno en esta dirección simplemente porque yo sé que ese pin como que se puede mover en esta dirección, otro en esta dirección, puede ser X, puede ser Y, y el tercero sería mi Z, que sale de la pantalla, ¿no es cierto? Acuérdense que si estamos hablando de X, de Y, de Z, RX, RY, RZ, estamos en el plano 3 de estos grados de libertad, tienen que estar inmediatamente restringidos. Y en este caso, ¿cuáles 3 van a estar restringidos? Yo me puedo trasladar en Z. O sea, yo puedo salirme de la pantalla. No, no puedo, ¿no es cierto? Tampoco puedo rotar en dirección X. Y tampoco puedo rotar en dirección Y. Simplemente estos 3 están restringidos porque estoy trabajando en el plano. Entonces tengo que mirar si me puedo mover en X, me puedo mover en Y y si puedo rotar en Z. Entonces, ¿puedo trasladarme en X? Sí. Sí, ¿cierto? El pin se puede deslizar ahí, antes no hay problema. ¿Puedo trasladarme en Y? También. Trasladarse Ah, no. es En que Y. el pin esté aquí.
se salga en esa dirección. ¿Puede pasar eso? No, no es cierto que no, porque No, se no. me sale de esa guía que yo tengo ahí, antes no me puedo trasladar. Y el pin puede rotar en Z, él puede rotar ahí adentrico de donde está o no puede. Puede girar ahí, ¿no? Sí, ¿cierto? Sin ningún problema. Él puede girar ahí dentro de su ranura. Entonces, este tampoco está restringido. O sea que si estamos ahora, vamos a este nuevo par que no hemos trabajado hasta ahora, sería un par de ¿qué? ¿De qué clase? De cuarta. De cuarta. Entonces, pues cuando vaya a hacer a calcular los grados de libertad, pues tengo que tener entonces cuidado de que entonces este par D va a ser un par de ¿qué? De cuarta. Lo puedo colocar de quinta. Bien, y pues ya que nos lo presentaron, pues uno le pregunta el nombre. ¿Qué nombres puede tener eso? Pues eso es un pin dentro de una corredera. Pues muchas veces lo llaman un pin deslizante, a veces también pues un pin corredera, pero o sea, la forma más fácil de identificarlo, miren que es básicamente una bolita que se desliza dentro de una ranura, ¿sí? Y entonces siempre que yo tenga esos pines, van a ser pares de cuarta. Bien ahí, bien con eso. Ahí les presento otro par. ¿Cómo se representa? Ahí en realidad depende del mecanismo, pero por lo general yo intento que se vea de esta forma en que tenemos ahí ese dibujito verde. Entonces, por ejemplo, en este caso, este es el pin, ¿sí? Este es el mismo pin. Entonces ese pin se va a deslizar dentro de ¿quién? Dentro de una corredera, que en este caso, esta corredera, ¿qué elemento es? El elemento 2. El elemento 2. Qué pena ahí el pulso tembloroso. Ya tengo entonces mi elemento 2, pero mi elemento 2 entonces también a quién se une. Se uniría al elemento 5, pero también por un pin deslizante. Entonces un compañero dice, no, pues, mire, por acá él sigue. Y también tengo un pin, en este caso ese pin, que es parte de mi elemento 2 todavía, se desliza dentro de quién. Hagámoslo con otro color simplemente para... Dentro de una corredera, que en ese caso entonces esa corredera es quién, qué elemento. Si se alcanzan a ver los números y las letras. Por ahí no quedaría faltando A antes Bueno, de... que alguien dijo, no, pero es que mire por acá, mi elemento 2 también se une a quién. O sea, ese par A que tenemos aquí une a quién con quién. Al elemento 2 con el bastidor. Antes podemos colocar que ese se ve que es un rotacional que me une mi elemento 2 con bastidor antes. Vamos a hacer una G, simplemente para seguir la numeración que tenemos aquí. El elemento G entonces une a quién con quién. Al 2 con el 5. Con 5. ¿Y ya terminamos o no? Tiene que unir el 5 con el bastidor también. Entonces este par H que nos están mostrando aquí me une a 5 con bastidor mediante un par de qué tipo.
Son una soldadura. No creo que sea soldadura porque miren que si esto empieza a rotar, mi elemento G intentaría deslizarse de esta forma, ¿no es cierto? Entonces él obligaría al elemento 5 a moverse en qué dirección, en esta dirección. O sea, si yo le coloco soldadura a esto aquí, no se movería. Igual pues entonces probémoslo, si yo le coloco soldadura aquí, entonces mi elemento 5 en realidad es ¿quién? Bastidor. Entonces veamos qué pasa si yo considero que esto es bastidor. Vamos a calcular los grados de libertad a ver qué nos da. Entonces, ahí como lo tenemos, W va a ser igual a 2 por el número de elementos móviles, y en este caso, ahí para ese dibujo que tenemos en pantalla, ¿cuántos elementos móviles tendría? Cinco elementos. Mire bien, porque hagamos la cuenta. Tenemos mi elemento 1, que sería mi elemento negro, a 1, mi elemento 2, 2, 3, que sería esta orilla, 4 sería este, y como el compañero pues dijo, este está soldado, entonces este no es móvil, está soldado, este sería bastidor, entonces en total tendría ¿cuántos? Serían 4 elementos móviles, así como dice el compañero. 4, como decían en el chat, 4 elementos móviles, menos 2 por número de pares de quinta, que entonces en este caso, ¿cuántos pares de quinta tengo? 4 pares de quinta. Tenemos el par B, sería 1, el par E sería otro, el par F al 3, el par C 4, el par A 5. ¿Sí, bien ahí? ¿Bien con estos 5? Sí. Menos el número de pares de cuarta, y en este caso entonces los pares de cuarta, ¿sí tenemos pares de cuarta o no tenemos pares de cuarta? 2 pares. Los pares de cuarta, que serían entonces mi par D, que sería este pin prisionero, y mi par G, que sería este otro pin prisionero, entonces tendría 2. Entonces, ¿cuánto me están dando los grados de libertad? 2 por 4, 8, y aquí tenemos ¿cuántos? 12. ¿Qué me estaría dando? Menos 4 grados de libertad. Entonces, apenas yo veo eso, entonces yo sospecho de que de pronto puedo tener algún problema. Pues porque a pesar de que el mecanismo se ve como complicado, pues uno diría, no, eso como que sí se puede mover, yo no diría. Entonces, ¿dónde está el problema? Pues el problema es este H no es soldadura, que es un par. ¿Qué par? No puede ser helicoidal porque helicoidal en el 2D casi siempre se convierten en, en prismáticos. Entonces, en este caso, miren que 5 lo que tiene que hacer es deslizarse en esta dirección. Entonces, lo que podemos es decir, no, entonces este no va a ser bastidor, sino que va a ser mi elemento 5, que se une con quién. Entonces, podemos unirlo con bastidor, por ejemplo, mediante un par H, que ese par H, entonces, ¿qué tipo de par sería? Prismático. ¿Ven ahí? Entonces vamos a volver a calcular a ver qué pasa si coloco eso ahí, a ver si ya me da algo un poquito menos loco que este menos 4. Entonces, ahora que hice ese pequeño cambio, entonces, ¿cuántos elementos móviles tengo? ¿O nadie tiene Ahora, algo en contra de esta ecuación? ahora sí, 5 sería. ¿Nadie tiene nada en contra de esta ecuación? Despistados. Recuerden que son 3 grados de libertad por el número de elementos móviles. Despierten.
Les doy 5 minuticos para que vayan y se echen agua en la cara, ¿o qué? 3 por el número de elementos móviles. Entonces, veamos si mejora. 3 por 4 no, nos da 0. Pues mejoró, pero igual sigue sin moverse. Entonces, no sé, no lo sé. Me suena raro. Entonces, más bien vamos ahora a tener esta distribución. Entonces sería 3 por ¿cuántos elementos móviles? Ahora ya que colocamos aquí un par prismático, pues tenemos 1, que sería la varilla 1, la varilla 3 son 2, el utilizador son 3, este elemento verde serían 4, este elemento rojo sería en total 5 elementos móviles menos 2 por el número de pares de quinta, y en este caso entonces ¿cuántos pares de quintas tenemos? Entonces tenemos par F van 2, par C van 3, par B van 4, par A van 5, el par H total son 6, entonces menos 2 por 6, menos número de pares de cuarta, que entonces seguirían siendo mi par B y mi par G, entonces menos 2, entonces tenemos 3 por 5, 15, menos 6 por 2, 12 y 2, 14, bueno, 14 le quito 15, digo a 15 le quito 14, me van a estar dando 1 grado de libertad. ¿Bien ahí? Listo, ahora sí ya está bien. Entonces mucho cuidado con eso, o sea, tómense su tiempito en hacer este diagrama, porque muchas veces este diagrama, si les queda malo, les queda absolutamente todo malo. O sea, convertir a este diagrama esquemático en su tiempito, piensen cómo se puede mover, porque por ejemplo, si yo no hubiera colocado este par, entonces los grados de libertad me estarían dando 0 en realidad, y no daban 0, sino que daban 1 grado de libertad. Bien. Una pregunta ahí, entonces, ahí con ese mecanismo, que ya es un poquito el movimiento, parache, ¿cómo es un movimiento relativo? El parache es sencillo, o sea, mire que si este puntico, o sea, par G, entonces, es lo que va a hacer es este movimiento, ¿cierto? Porque mire que si miramos G con respecto a A, es lo único que puede hacer es como rotar respecto a este punto A. Entonces mire que este punto se tiene que mover en X. Si yo soldara esto o esto fuera de otra forma, no permitiría un movimiento de esa corredera en esa dirección. Entonces por eso tengo que tener ese par prismático en H, para que toda esta corredera 5 se pueda mover en esa dirección y este puntico pueda seguir ese movimiento alrededor de ese punto A. ¿Sí? O sea, básicamente, cuando ya se mueva un poquito más, ahora mi punto G, o sea, cuando ya esté un poquito, entonces ahora mi punto G va a estar por acá abajo y ahora mi corredera tiene que estar en esta dirección, ¿sí? Bueno, obviamente no puede bajar tanto. Mejor, así cuando baje un poquito, así cambia un poquito la posición. Ahora esta sería la nueva posición del elemento 5. Entonces por eso es que les digo que H no puede estar soldado, sino que él se tiene que poder permitir movimiento de esa ranura en dirección X. ¿Sí? Cuando él baja un poquito, él tiene que haberse movido en esta dirección. Sería más o menos así. ¿Era ahí? ¿Bien, Daniel, ahí? ¿Se entendió bien? ¿Alguna otra duda entonces ahí con este mecanismo? Más dudas, entonces saquemos otro por aquí.
Vamos a hacer esto. Listo, entonces, ¿cómo empezamos? O sea, eso sería un mecanismo, ¿puede llegar a ser un mecanismo 2D o no puede ser un mecanismo 2D? ¿No es cierto? Pues tengo un mecanismo 3D, pues incluso cada uno no logra imaginar moviéndose esto en un plano y además, pues esta rótula ya nos dice pues que es difícil que, que sean 3D. Digo, en 2D. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué harían ustedes? Esta vez sí, no va a hacer nada, son únicamente lo que ustedes me digan. Activen ese micrófono, a ver si les conozco la voz. ¿Cómo empezamos? ¿Sí lo ven bien o lo crezco un poquito más? Pues podríamos empezar con algún bastidor de los extremos. Listo, entonces, ¿derecho o izquierdo? Con el izquierdo. Izquierdo, Izquierdo. pero que me toca picar el ojo para saber cuál es la derecha. Entonces, este es bastidor, ¿no es cierto? Esta es como esta plaquita que tenemos acá abajo, entonces se lo vamos a llamar, ¿no es cierto? Bueno, ¿y ahora qué? Ya comenzar a enumerar los elementos y los bastidores. Listo, entonces, ¿quién sería uno? Sería como esa pirámide que hay ahí, ese triángulo. Este, ¿no es cierto? Tenemos uno. Y entonces, ¿ahora qué? ¿Quién sería dos? El otro triángulo. Colorado no tiene micrófono. Para que me ahorre ahí la pasadera para el otro lado, usted participa. Listo, tenemos dos aquí. Si no tiene, pues tampoco hay problema. Dos sería el otro triángulo, pues el otro triángulo que, como dice el compañero. ¿Quién sería tres? Ya sería ese otro elemento que empieza con una esfera. Entonces este sería mi elemento 3. Empieza con una esfera como es el compañero. 4, ¿quién sería? Ya la última partecita del último elemento blanco. Ya el último elemento de blanco, ¿no es cierto? Entonces este es 4. ¿Tengo algún 5? No, pues que yo vea, no. Entonces, ¿esto qué es? Bueno, no sé. Como que no sabes. Aquí le dices. ¿O quién es? Ah, bueno, los 0, bastidores, cero, sí, ¿cierto? ¿Y este también es quién? 0. cero. Ahí incluso los colorcitos están como hechos para eso, o como para decir, mira, aquí empieza una figura. Por lo general los 3D intentan hacer eso, que es como una transición de colores para que
para no tener problemas luego con eso. Listo, pues ya están numerados los elementos, pero pues ¿qué nos falta? Los pares. Pares. Vamos aquí, entonces, ¿cuál sería el primer par? Entre 0 y 1 habría un par. Pues entre 0 y 1 hay un par, ¿cómo lo quieres llamar? A. Entonces tenemos el par. Entonces ya que esto está como complicado, vamos a entrar en la tablita, tengo el par A. Ese par A, ¿qué tipo de par es? Plano. Pues mire que hay que tener cuidado porque el plano permite movimiento en cualquier dirección del plano, ¿no es cierto? Y ahí como está la figura, si yo colocara un eje en esta dirección, como ese cubito partido, ese triangulito que yo tengo ahí, ¿se puede mover en esta dirección? No, no se puede. Entonces no puede ser plano, porque el plano sobre el otro y se puede mover en cualquier dirección, entonces no puede ser plano. Entonces, ¿qué podría ser? Prismático. Un prismático, porque miren que en realidad ese triangulito solo se puede deslizar a lo largo de esa ranura que yo tengo ahí, yo no lo puedo subir hacia arriba porque inmediatamente pierdo contacto. Solo se puede deslizar en esta dirección. Entonces ese A sería un prismático. ¿De qué clase? Cinco. Quinta, ¿no es cierto? Sí. Entonces ya tengo identificado el par A que me une 0 con 1. Entonces ahora, ¿qué otro par tengo? Entre 1 y 2 sí sería un par plano. Aquí par B. Entonces ese par B, como dice el compañero, miren que ese sí es un plano, o sea, sí, que básicamente estas dos caras se pueden deslizar en cualquier dirección sin ningún problema. Entonces, par plano, ¿qué será un par plano? ¿Es de qué? Tercera. Tercera. Ahorita miramos. Bueno, ya se colocó ese. Entonces se uniría quién con quién. 2 con 3. 2 con 3, entonces este sería mi C. ¿Qué sería entonces de qué tipo? Rótula. Rótula o esfera, cualquiera de los dos nombres no sirve. ¿Qué clase es? Tres. Tercera. ¿Dónde más tenemos entonces un par? Bueno, Tres con el bastidor. 3 con el bastidor, entonces lo podríamos llamar D. ¿Qué tipo de par sería? Cilíndrico. Cilíndrico, muy bien. Mire que nada más de que puede rotar, también puede subir y bajar, entonces sería un par de cuarta, que es un cilíndrico. Antes de continuar, pues deberíamos estar haciendo como el dibujito de una vez, o terminamos de identificar los pares y luego hacemos el dibujito. ¿Cómo quieren? Ya que vamos así, acabamos de identificarlo. Entonces tenemos aquí a quién? Par E, que me une entonces mi elemento 3 con mi elemento 4. Entonces, ¿qué tipo de par es ese? Rotación. Rotación, que es un par de quinta, que son los que más trabajamos. ¿Tenemos algún otro par o ya terminamos?
Falta el que une el 4 con el bastidor. El 4 con bastidor lo podemos llamar F. Entonces, ¿qué tipo de par sería ese? Prismático también sería ese. También es prismático. Miren que puede subir y bajar, pero no puede rotar porque pues, es un cuadradito. Entonces, este es un prismático, que sería un par de quinta. ¿Bien ahí? Antes de mirar los grados de libertad, pues también sería, o sea, sería bueno que lo hubiéramos hecho ahí mientras lo dibujábamos. La representación esquemática, entonces hagámoslo. Entonces tenemos entonces aquí un par prismático, que sería mi par A, que me une 0 con 1. Luego entonces vamos a tener un plano, que me une 1 con 2, que es el par B. Luego entonces tenemos que se unen 2 con 3. Acuerden que esta representación a todo el mundo le puede quedar diferente, sin ningún problema, mientras estén bien dibujados los pares, bien identificados los pares, no hay ningún problema. Alguien me puede decir, no, pero no me gusta cómo está, no hay problema. Puede tener alguna otra representación, mientras estén bien identificados los pares, no hay ningún problema. A este, por ejemplo, este par B puede decir, no, es que este no me gusta más que se viera así, por ejemplo. Esa representación, si está bien identificado el par, no hay ningún problema con eso. O que digan, no, pues es que yo prefiero que se vean como que se juntan los bordecitos. Ningún problema con todo eso. Entonces tenemos aquí mi par C, que me une 2 con 3, que es una rótula. Luego entonces tenemos aquí, ¿cómo hacemos ahí esa representación? ¿Qué se les ocurre? O dudas hasta ahí, pues, ya en el diagrama esquemático. Entonces, ¿qué se les ocurre? Para continuar ahí con el diagrama. No se les ocurre nada. ¿Qué parte? Hacer como 3 rayitas y una que vaya al bastidor. La de la mitad. 3 rayitas. ¿Así? La de la mitad como que sea el bastidor, no sé. Que la mitad sea bastidor. Entonces, ¿ese par quién sería? D, ¿no es cierto? ¿Y por qué eligió eso? Pues porque vemos que el par D es un par cilíndrico, la representación de un par cilíndrico es pues, básicamente 3 rayitas, como dice la compañera, y estamos uniendo bien a 3 ¿con quién? Con bastidor, o sea que pues, sirve, ¿no es cierto? Sí, para dar claridad uno podría decir, no, voy a colocarle aquí un puntico de soldadura, pues para asegurarnos de que es el mismo que ese que está fuera del elemento 3. Y entonces, ¿cómo continúo? Porque ahí no muere el mecanismo, ¿no es cierto? El mecanismo continúa ¿hacia dónde? Hacia ese par E que tenemos allá. Entonces, ¿qué se les ocurre para continuar? A ver, supongamos, ¿podría yo hacer esto? ¿Continuar de esta forma? ¿O alguien se opondría a que lo continúe así?
No, porque le quitaría el movimiento. No, porque como dice la compañera, yo estoy pegando ese elemento al bastidor. Incluso este entonces no sería mi elemento 3, sino que sería bastidor antes, no me sirve. Pues a ver, ¿qué otra solución puedo tener? A ver, esta solución. ¿Sirve o no sirve? ¿Ustedes qué dirían? ¿Lo aceptarían o no lo aceptarían? Ay, Pues podría ser entre este y el otro, mejor este. ¿no es cierto? Ustedes dirán, no, pues no es lo más bonito del mundo, pero cumple las especificaciones, ¿no? Esto sigue siendo mi elemento 3 y sigue teniendo las 3 uniones. Pues sería aceptable, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿a alguien se le ocurre alguna otra cosa? O sea, si yo, por ejemplo, hiciera esto. ¿Sería aceptable o no sería aceptable? Recuerde que cuando hablamos de rotacional dijimos, no, mire, el que va por dentro es uno y los que están aquí son el otro. Estos dos, estas dos plaquitas son el mismo, porque es que esto es como la representación de si yo cortara un rotacional, en que si yo corto un rotacional lo que me queda es algo parecido a esto, donde este y este son los mismos. Es como si yo cogiera a este y lo cortara en esta dirección, en este corte. Luego desde arriba, bueno, en este caso me queda como más. Caso si yo hago ese corte, me quedaría de esta forma. Miren que los extremos, estos dos que están aquí, son el mismo, o sea que lo mismo me va a pasar con un cilíndrico. Si yo lo corto, esta placa y esta placa son el mismo elemento, o sea que si este es 3, este sigue siendo 3. Entonces yo aquí podría venir y dibujar a quién, a este prismático. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto con este par? Pues por lo que les digo. Que esa representación puede tener muchas representaciones. ¿Yo cuál preferiría del anterior o este? Prefiero este. ¿Por qué? Porque este pues es más parecido a lo que tengo aquí, porque el otro sería como si saliera de por acá. Si de aquí saliera y viniera y conectara allá al rotacional, entonces pues, yo me quedaría con esta. Pero la otra yo no puedo decir que está mala. ¿Sería susceptible a mejoras? Sí, sería muy susceptible a mejoras, pero pues no estaría mal. Entonces aquí tendría entonces 4 con el par E, que entonces ya continúe, viene aquí y entonces me une mediante un prismático. Pero ese prismático no me gusta porque parece un cilíndrico, entonces más bien para ir a la segura se podría hacer, por ejemplo, esta representación. Sería mi par F y ya tengo mi representación esquemática. ¿Bien ahí? ¿Dudas entonces ahí con este ejercicio? Ah, no, todavía no ha acabado. ¿Qué me falta? Los grados de libertad. Grados de libertad. Entonces tengo que... Mis grados de libertad va a ser igual a 3 por el número de elementos móviles. 6. Pues sería, en vez de 3, sería 6. Ah, son 6. ¿Y por qué 6? Porque es un Porque no están. mecanismo 3D, ¿cierto? O porque no estoy en el plano como iba a decir el compañero, que fue me iba a interrumpir.
Entonces, ¿cuántos elementos móviles tengo? Cuatro elementos móviles, como acaba de decir el compañero Colorado, menos 5 por el número de pares de quinta, y en este caso, entonces, ¿cuántos pares de quinta tengo? 3. 3 pares de quinta, menos 4 por el número de pares de cuarta, un par de cuarta, menos 3 por el número de pares de tercera, que son 2 pares de tercera, tengo pares de segunda ni de primera, entonces, para que lo coloco. Entonces, ¿cuánto nos está dando? 5 por 3, 15, y 4, 19, 6, 4, 19, 6, Menos 1. 25, 24, menos 1. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tendrá algo malo o simplemente da menos 1? ¿Ustedes qué dirían? El antivirus también quiere participar. ¿Se ve algo que esté mal? ¿Algo que sobre? ¿Algún par extra? Pues en realidad yo no veo nada extra, yo pues, no veo más elementos, no veo más pares, veo un par así en un prisma, que es un prismático, el par B es un plano, el par C es una rótula, el par D es un cilíndrico, el par E es de rotación y el par C es un par prismático. Entonces en este caso, por más que yo reviso, no encuentro nada. Entonces, ¿qué nos queda decir? Que esa cadena cinemática que tenemos ahí no es un mecanismo, sino que es ¿qué? Una estructura indeterminada. Una estructura indeterminada, ¿no es cierto? En este caso, pues, esto es un parcial viejo mío, no hay nada que hacer, simplemente daba menos 1 y era una estructura indeterminada. ¿Ven ahí? ¿Dudas entonces con ese ejercicio? No, señor. 6:43. Vamos entonces ahí rápido antes de los 15 minuticos que nos quedan. Hacer algo por aquí. Listo. Bien, ¿entienden el mamarrachito que acabo de hacer ahí? O sea, es una varilla que se une con otra varilla mediante un rotacional, y aquí pues esto como que se desliza sobre quién, sobre una superficie curva, ¿no es cierto? Que sería entonces ese par C que tenemos ahí, que entonces ese par C, ya pues lo vamos a trabajar un poquito, es un poquito muy rotacional y prismático. Bien, ¿qué queremos hacer? Ahí ya están representadas en esquemática. ¿Cuántos grados de libertad dirían ustedes que tiene que dar esto? ¿O no tiene, o no se mueve?
sea, imagínense, si yo cojo con la mano esta barrita B y la muevo, esta barrita BC, ¿qué tendría que hacer? Pues también se tendría que mover, ¿no es cierto? Siempre siguiendo a esta superficie, en esta dirección. O bueno, no lo hagamos curva solo para que sea un poquito más entendible. Supongamos que no quiero que siga una superficie curva, sino que quiero que siga una recta. Sí, o sea, simplemente si yo deslizo esto, entonces, ¿qué va a pasar con la punta de esta varilla? ¿Qué va a hacer a medida? Pues va a empezar a moverse, ¿cierto? Se va a deslizar a lo largo de esa superficie inclinada. ¿Bien ahí? ¿Entienden bien ahí cómo va el movimiento de ese mecanismo? Sí, no. No tiene nada. Ya no fue el internet. Sí, profe. Sí, sin problema. Si yo voy a hacer el número de grados de libertad, entonces pues tendría que identificar los pares. El par A es un par de rotación, el par B es otro par de rotación. El par C, ¿qué tipo de par sería? Línea punto. Par línea punto, ese ya habíamos hablado un poquito, que era un par de qué clase. La de cuarta, ¿no es cierto? Si algo, pues miran el videito de cuando hablamos de eso. Entonces, si yo hago el número de grados de libertad, voy a tener entonces que es 3 por el número de elementos móviles, que serían los elementos móviles, el 2, menos 2 por el número de pares de quinta, que sería mi par A y mi par B, entonces serían 2 pares de quinta, menos 1 por el par de cuarta, que sería ese par, línea punto, entonces mis grados de libertad, ¿me estarían dando cuánto? Un grado de libertad, ¿cierto? 3 por los 6, menos 5, 5. ¿Bien ahí? Entonces ahora va a suponer que tengo el mismo mecanismo, obvio. Pero voy a hacer una pequeña modificación. Voy a coger este lado de acá. Yo dije, no, pues es que aquí está habiendo mucho desgaste y de pronto me pone problema. Entonces voy a colocarle como un rodamiento. Simplemente algo para disminuir ese desgaste que hay entre esa punta y esa superficie. Entonces ahora simplemente le coloqué algo que rodara mientras él sube y baja pues como para proteger un poquito la superficie. Y entonces quiero calcular grados de libertad de eso. Entonces lo que pasa es que ahora entonces todo se me va a unir con ese nuevo rodillito que va a hacer rotar, se va a unir con el par C. Y luego entonces voy a tener el par B que me une entonces ese nuevo elemento 3 con C. Quiero entonces ahora calcular los grados de libertad de ese nuevo mecanismo. Entonces, ¿qué me va a cambiar? Ahora que le coloqué ese rodillito que en realidad mire que el movimiento no me va a cambiar mucho, simplemente lo coloqué fue para proteger. Entonces, ahora ¿cuántos grados de libertad tengo? Digo, ¿cuántos elementos móviles tengo? Tres. 3 elementos móviles, pues porque ahora incluye ese, entonces voy a tener 3 por 3 menos 2 por el número de pares de quinta, pero tengo que tener cuidado porque ahora voy a tener un par extra que sería este rotacional que va en la mitad de eso, entonces voy a tener 1, 2, 3 pares de quinta, y ahora no voy a tener un par línea punto, sino un par ¿qué? Ahora este par aquí Curva de línea. par curva línea, que también sigue siendo de cuarta, no hay ningún problema.
Entonces, ¿ahora cuánto me están dando los grados de libertad? Dos. 2 grados de libertad. ¿Y entonces qué pasó? Si lo único que hicimos fue colocar un rodillito, y miren que el movimiento en sí de los elementos 1 y 2 no cambia, o sí cambia, ¿no es cierto? Básicamente sigue siendo lo mismo. Entonces, eso que estamos viendo ahí es lo que se llaman pares redundantes o elementos redundantes. Son elementos que yo adiciono para darle, por ejemplo, en este caso fue para evitar un poquito de desgaste de la superficie. Entonces son elementos adicionales que si yo quito el movimiento no me cambia, ¿sí? O sea, si yo dijera, no, pues es que si yo quito el rodillo me va a quedar el de arriba. O sea que tengo que tener mucho cuidado con esos elementos y con esos pares, ¿sí? Cuando yo tengo pares o elementos que yo puedo remover sin que el movimiento de mi mecanismo se vea alterado, eso es lo que se llaman pares o elementos redundantes. Por ejemplo, en este caso, o sea, si inicialmente a mí me dieran el de abajo, la configuración de abajo, entonces yo en mi diagrama esquemático al final debería estar representado de esta forma porque eliminé ese elemento adicional, ese elemento C, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Por ejemplo, que ya deben estar cansados de verlos. Si por ejemplo a este mecanismo yo dijera, no, le voy a colocar aquí un par rotacional, otro par rotacional y una varilla, pues porque miren que en el movimiento ya se mueven de la misma forma. Esto que yo tengo ahí le daría integridad estructural al mecanismo, o sea, el mecanismo sería más fuerte, pero cuando él se mueve, él se podría mover sin ningún problema, ¿sí? Pero cuando yo estoy analizando el movimiento del mecanismo, yo digo, no, pues el problema es que si yo dejo todo esto, a esos elementos que le dan una rigidez adicional al mecanismo, porque se veía como frágil, pues cuando yo estoy analizando ya bien los grados de libertad, tengo que eliminar esos elementos redundantes. Por ejemplo, casi siempre estos rodillos van a ser elementos redundantes, y casi siempre eso es cuando tenemos, o sea, cuando son estructuras más o menos de esta forma, que tienen como varillas adicionales que les da integridad a la estructura, al fin y al cabo yo tengo que eliminar alguno de esos elementos, o este elemento, tengo que eliminar uno de los dos. ¿Puedo eliminar los dos? No, no puedo, porque si elimino los dos sí modifico el movimiento. Entonces, bueno, igual en la siguiente clase miramos más de esto. O sea, los elementos y los pares adicionales son elementos y pares que yo puedo retirar sin que se me vea afectado el movimiento del mecanismo, porque esos elementos adicionales sí me afectan, son los grados de libertad al final del mecanismo. Igual, la siguiente clase vemos ejemplos de eso, igual ya se nos acabó el tiempo. ¿Dudas y preguntas ahí con esto que estamos viendo ahí? No, señor, todo bien. ¿Listo? Si no es más, pues entonces nos vemos la otra clase. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, gracias.